Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lady Yulema Montaña, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Unisan Gil en Yopal, Casanare. Hoy les quiero hablar un poco acerca del reactor flujo-pistón. Es un reactor que funciona en condiciones anaeróbicas, tiene bastante aplicaciones, se utiliza mucho en la industria química, en la petroquímica, para toda la parte de generación de metano, de etano o toda la parte de combustibles. Este reactor, en este caso, lo vamos a ver para todo el tema de planta de tratamiento de aguas residuales, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y su funcionamiento. Es importante mencionar que este reactor, a pesar que se utiliza bastante para la industria petroquímica y química en todo el tema de gases, también funciona para el tema de líquidos, como los que pues, obviamente vamos a tratar, que son las aguas residuales. Eh, este tipo de reactor es un reactor biológico. Acá estamos observando un esquema de una planta de tratamiento de agua residual con este tipo de reactor. Es normal que nosotros cuando estemos diseñando una planta de tratamiento para un tipo de población, verifiquemos qué reactor es el mejor en toda la parte de biológica, si un reactor anaeróbico o un reactor aeróbico. Sí, esto depende pues de las condiciones que tenga la población, el caudal, el tipo de agua residual, la concentración que tanto deseamos remover. Eh, Se dice que para este tipo de reactores es bueno usarlos donde no haya una carga alta o una concentración alta de contaminantes. Sin embargo, pues también investigué y es muy eficiente, es tan eficiente igual o como un reactor aeróbico. Lo bueno de este reactor anaeróbico es como su función es dentro de un tubo, este reactor es tubular, tiene una gran remoción de contaminantes que se convierten en gases, en este tipo, pues como lo es el metano, los biogases, el metano. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en una población, instalamos un reactor tipo pistón, tenemos que una carga de decuo que ya pasó por su tratamiento preliminar y primario y llegó al reactor, y llegó con un ejemplo, ese agua que llegó en un 100% de decuo. Cuando se esté trabajando en este reactor, que ahorita explicaremos cómo funciona, hasta un 64% de este decuo se remueve y se va para gas, es decir, tiene una alta generación de gases, que es muy importante, y una muy baja producción de lodos, solo como un 8 más o menos por ciento de producción de lodos en condiciones ideales, porque es un reactor que se da en condiciones ideales. Entonces no se necesita tanto el tratamiento de lodos y sí se puede aprovechar todo el gas para la recirculación en la planta. Hay casos como en Guatemala que se utilizan plantas prefabricadas. Hay un proyecto que es más de 138 plantas donde se realiza con flujo pistón, y lo que hace es que no necesitan electricidad porque ella misma, como genera tanto gas, pues autosostiene toda la peta prefabricada. Obviamente es para poblaciones pequeñas. Después de este reactor es importante, anaeróbico, es importante que haya un reactor aeróbico porque pues a veces ese 8% de cubo que queda no cumple con las condiciones idóneas para verterlas en el cuerpo de agua o para el uso que le vayan a dar. Entonces sí se necesita. En este caso tenemos el ejemplo de una laguna facultativa, y ahí sí se puede vertir directamente al río. ¿Qué es un flujo como tal? Pistón, el reactor flujo-pistón es un reactor PFR por sus siglas en inglés, es aquel que trabaja en estado estacionario, es decir, con el tiempo siempre mantiene las mismas condiciones. Si una partícula entró aquí, va a salir en la misma cantidad de tiempo con la que entró al final. Y donde la composición del fluido varía de un punto a otro a través de la dirección de flujo de dicho fluido. Para ello, se supone un flujo ideal de pistón, de modo que la conversión sea funcional de la posición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el fluido con el tiempo varía
ya les enseño acá, varía, con el tiempo se mantiene estacionario, pero ¿qué varía? La concentración. Sí, ahí se puede observar que hace un movimiento en flujo pistón tipo radial en este sentido. Y lo que nos permite este movimiento es que sea estacionario y adicional a eso que cambie el gradiente de concentración. Es decir, es como si hubiesen muchos reactores dentro del mismo reactor, porque en todo lado va cambiando. ¿Qué hace ese movimiento? Los microorganismos van cambiando, van haciendo reacción y toda la concentración cambia. Cada vez obviamente pues disminuye. Para que después de este proceso llegue a un sedimentador. Se dice que es de flujo pistón porque, como se observa en la imagen izquierda, es de flujo completamente turbulento. ¿Qué quiere decir que es de flujo turbulento? Que todas las partículas se mueven en el área transversal. Supongamos que este es nuestro reactor. Entonces, todas las partículas se mueven a una velocidad bastante alta. Y es flujo mezclado, no es flujo laminar, que es cuando va suave. Por eso, pues, se dice que se da en condiciones ideales. Acá tenemos varios tipos de reactor. Tenemos en la imagen superior el reactor que es como a escala laboratorio, un reactor mucho más pequeño. Abajo tenemos un reactor como los que se usan en las industrias petroquímicas o en general. Y en la parte izquierda, en la parte derecha tenemos otro tipo de reactores. Este tipo de reactores, todos flujo pistón, hacen el mismo movimiento, que es un movimiento circular. Acá ya vamos a observar cómo funciona un flujo pistón, cómo es su composición, su funcionamiento. Este tipo de reactor es tubular. Esa barra que ven en el centro, que está en el centro, es un catalizador. Es muy importante que este catalizador esté en todos los reactores flujo pistón para aguas residuales. Para otro tipo de industrias como la petroquímica no es necesario, va solo el tubo vacío. En este caso sí, porque como vamos a trabajar con líquidos y son mezclas heterogéneas, hay sólidos, hay también. Entonces se necesita este catalizador para que haya una mejor remoción. Acá ya se inicia a ver el funcionamiento del reactor. Es un reactor tubular cilíndrico. Recordemos que va a bastante velocidad. En este tipo de reactores es importante que no haya un tiempo de retención del fluido alto, es decir, opera de forma continua, bastante rápida. A gran escala se puede utilizar para grandes volúmenes. Ahí ya está saliendo el producto, hace el movimiento que les venía explicando, que es un movimiento radial. Ya sale el producto. Acá en esta imagen se puede ver cómo se va en condiciones de flujo estacionario continuo. En la parte azul ahí se ve cómo va el fluido y cómo funciona a tan alta velocidad. Este tipo de reactores es muy costoso. Inicialmente tiene un costo alto, pero su mantenimiento, la ventaja es que su mantenimiento no se necesita de mucha mano de obra o de operación, es bastante rápido. Suele remover, como les decía, casi igual o igual que un reactor anaerobio. Y proporciona pues que no se tenga que mantener todo el tiempo o una persona estar ahí. Es muy importante que cuando vayamos a diseñar una planta de tratamiento de agua residual, tener en cuenta si lo que necesitamos, si nuestro tratamiento es tan efectivo en el sistema de lodos, si vamos a hacer una gran utilización de lodos, pues podemos manejar un reactor aerobio. Sin embargo, si no vamos a utilizar toda la cantidad de lodos, si no tenemos como todo el tratamiento para los lodos, podemos manejar ese tipo de reactores que tienen unas condiciones excelentes y producen bastante energía. Este es el final de la presentación. Espero pues les hayan entendido un poco más acerca de ella. Muchas gracias por la atención.